La bella isla de Sicilia había quedado tan devastada por la guerra y el fuego en el siglo III a.C. que los árboles y los viñedos apenas daban frutos, las ciudades habían quedado sin brillo y los barcos mercantes ya no pasaban en grandes cantidades por la costa. Entonces llegaron hombres desde Cartago en África y desembarcaron en la isla, pensando en tomar posesión. Estos guerreros púnicos, como eran llamados los hombres de Cartago, eran tan fuertes y astutos que la gente de Sicilia estaba atemorizada y envió mensajeros a la ciudad costera de Corinto, en Grecia, para pedir auxilio, pues los griegos de Sicilia eran procedentes originariamente de Corinto. Los ciudadanos de Corinto eligieron a un hombre llamado Timoleón para ir a ayudar a Sicilia. Por la noche, Timoleón zarpó con 10 naves. El viento soplaba hacia el oeste. De repente, el cielo pareció partirse en dos y bajó una llama que iluminó la nave de Timoleón, y todos sus seguidores se alegraron mucho ante aquella señal favorable. Al menos esto es lo que cuenta la historia, aunque no sea muy creíble, como pasa a veces en las historias antiguas. Uno esperaría que los sicilianos se alegrarían al recibir a sus salvadores procedentes de Grecia, pero no fue así, y un grupo de ellos bloqueaba el lugar por donde Timoleón tenía que pasar tras desembarcar en la isla para llegar hasta Siracusa, la capital. Cerca del lugar de la batalla había un templo dedicado a Ares, el dios de la guerra, protegido por 100 perros, ya que los griegos consideraban que al dios le encantaban los perros. Timoleón, al mando de los corintios, puso en fuga al enemigo. Ante él, mientras se acercaba al templo tras la victoria, acudió mucha gente que declaró que durante la lucha las puertas del recinto sagrado se habían abierto solas, y que la lanza de la mano del dios había temblado y el rostro del dios había empezado a sudar. Poco después, los corintios prosiguieron su camino hasta la ciudad de Siracusa y se adueñaron de la ciudadela amurallada. Sin embargo, Timoleón permaneció en el campamento a cierta distancia. 2 hombres tenían la misión de matarlo. Estos asesinos tenían puñales bajo las ropas y se mezclaron con la multitud de gente que había alrededor del templo a la espera de ver a Timoleón ofrecer sacrificios a Ares. Los 2 hombres fueron acercándose poco a poco. Estaban listos para atacar. Uno de ellos, de repente, cayó al suelo. Lo habían matado por detrás y el hombre que lo había atacado empezó a huir entre la multitud hasta que llegó a lo alto de una roca muy alta. El otro asesino, asustado, corrió hasta el altar, se agarró a él y le gritó a Timoleón: «Señor, apiádate de mí, por este altar sagrado». La gente hizo bajar al hombre que se había subido a la roca. «¿Por qué has matado a aquel siciliano?», le preguntaron. «Porque mató a mi padre», respondió. «Y aquí hay gente que sabe que lo que digo es cierto». Y efectivamente era verdad. Fue pura casualidad que eligiera precisamente aquel momento para vengar la muerte de su padre, pues él no sabía que acababa de salvarle la vida a Timoleón. Lo dejaron libre e incluso recibió una recompensa de oro. El segundo asesino confesó el plan y lo perdonaron. Los sicilianos que se habían opuesto al avance de Timoleón estaban tan enfurecidos que invitaron a los invasores púnicos a entrar en Siracusa. Los tripulantes de 450 barcos desembarcaron en la desdichada ciudad. La ciudadela seguía en poder de los hombres de Timoleón, que consiguió meter provisiones de grano mediante barcas tripuladas por valientes que navegaban entre la multitud de naves púnicas. Pero era peligroso quedarse en la ciudadela. La guarnición hizo una salida y se hicieron fuertes en una parte de la ciudad, que protegieron con un muro tras el que luchar. Poco después, los hombres de Corinto se metieron en la ciudad y sin perder a ningún hombre, Timoleón aseguró la ciudadela. Durante muchos años, los tiranos de Siracusa habían usado la ciudadela como un lugar para mostrar su poder y someter a los ciudadanos. «Que todos vengan aquí», ordenó Timoleón, «y ayuden a derribar las murallas de la fortaleza de los tiranos». Con mucha voluntad, la gente acudió con picos, palas y palancas, y entre mucho polvo y griterío derribaron las murallas y la fortaleza. Entonces, en el mismo lugar, construyeron un edificio mucho más noble, un tribunal de justicia. Era el gran momento de que Timoleón socorriera a la pobre gente de Sicilia. La plaza del mercado de Siracusa estaba toda llena de yerbajos, por lo que en los últimos tiempos se había hecho poco comercio allí, y en otras ciudades de la isla vagaban sin preocupación los ciervos y los jabalíes de los bosques, pues la gente había huido a otras partes para ocultarse. Ante la invitación de Timoleón acudieron más de 10.000 hombres de Corinto para instalarse en Sicilia,
para trabajar la tierra y volver a cultivar grano y fruta. Pero los enemigos de África no estaban dispuestos a rendirse. Enviaron en 200 navíos un gran ejército de unos 70.000 hombres con máquinas de asedio para echar abajo las murallas y conquistar la isla. El terror se apoderó de muchos sicilianos. Solo unos 5.000 soldados de infantería y 1.000 jinetes permanecieron impasibles. Timoleón no tenía miedo. Llevó a su pequeño ejército hacia el río donde estaban acampados los enemigos púnicos. Mientras subía por la colina con sus tropas, se encontró algunas mulas cargadas de perejil. «¡Una mala señal!», murmuraron los hombres, «pues no se pone perejil en las tumbas de los muertos». «Una buena señal», dijo su líder, «pues no se ponen coronas de perejil en las cabezas de los que ganan las carreras y las peleas de lucha libre». A continuación, se hizo una corona de perejil y se la puso en la cabeza. La ciénaga y el río que había alrededor estaban cubiertos al principio por una niebla espesa. Mientras los corintios tomaban aire en la cima de la colina tras la dura subida, el sol empezó a salir y despejó la niebla. El enemigo estaba cruzando el río. Primero se vieron los carros, cada uno tirado por 4 caballos. Luego marchaban 10.000 guerreros con escudos blancos y cascos de bronce y corazas de hierro. Los jinetes corintios se metieron por entre los carros y Timoleón ordenó a sus soldados que sujetaran los escudos haciendo una especie de muro móvil. «¡Coraje!», gritó con toda su fuerza y el pequeño grupo bajó por la llanura. El granizo golpeaba con furia los rostros de los púnicos y se quedaban medio cegados. Entonces no pudieron aguantar la carga de los guerreros de Timoleón. Los corintios obtuvieron la victoria y tomaron más de 5.000 prisioneros, y entre las tiendas de campaña del ejército de Timoleón relucían enormes cantidades de escudos y corazas capturadas al enemigo. Lo que hizo en esta batalla lo hizo en otras, y así se libró de los enemigos. Las ciudades desoladas volvían a llenarse de gente, los aldeanos trabajaban los campos en paz, los magistrados impartían justicia, y la isla de Sicilia tenía razones para dar las gracias a Timoleón. Hizo que le llevaran a su esposa e hijos desde Corinto y vivieron en una casa de campo, donde disfrutaban el aire fresco de las colinas y la vista de las cosechas y rebaños. Pero lo que más felicidad le daba era ver que los sicilianos estaban a salvo. Un día, en una asamblea, 2 oradores se quejaron de Timoleón. La gente amaba a aquel hombre que había salvado la isla y se habrían levantado a darle su merecido a los que lo insultaban, pero Timoleón dijo: «¡Quietos! No hace falta que conteste a estos hombres, pues lo que ya ha hecho es la mejor respuesta. El hombre más pobre de Siracusa puede conseguir justicia, y los ciudadanos disfrutan de la libertad, y cada uno puede hablar libremente». Por desgracia para Timoleón, aunque le había dado la libertad a Sicilia, cuando se hizo viejo se quedó ciego y ya no podía participar en los asuntos públicos. Aun así, la gente seguía respetando al anciano ciego y muchos de los que pasaban por Siracusa pedían indicaciones hasta la casa de Timoleón para ver si podían visitar al Salvador de Sicilia. Algunas veces, cuando los ciudadanos se reunían y no podían decidir sobre un asunto, llamaban a Timoleón y el anciano general iba en una litera por las calles entre saludos de la multitud. Murió el año 337 a.C. Su funeral fue grandioso. El féretro en que se puso su cuerpo estaba adornado lujosamente y un grupo de jóvenes selectos lo llevó por el lugar donde una vez había estado la terrible ciudadela de los tiranos. Iba seguido por una multitud de hombres y mujeres coronados de flores y con vestidos blancos. Lo lloraron mucho y un heraldo dijo en voz alta: «El pueblo de Siracusa enterrará a Timoleón de Corinto a expensas de la ciudad, y cada año se celebrarán juegos de lucha y carreras en su honor mientras se toca música, pues él derrocó a los tiranos, derrotó a los invasores extranjeros, devolvió el bienestar a las ciudades arrasadas y restableció la ley y la paz en Sicilia». En la plaza del mercado construyeron una casa muy bonita, y en sus patios los jóvenes de Siracusa podían entrenar y hacer deporte. Se llamó Timoleonteo, y así, con celebraciones alegres, la gente recordaba al noble soldado que recuperó la libertad para aquella tierra. Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast.
La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.